Nunca imaginé que una invitación pudiera doler tanto y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad tan clara. Daniel llegó a casa esa tarde con un entusiasmo que ya no le conocía. Hablaba rápido, como si quisiera convencerme antes incluso de que yo hiciera una sola pregunta. Me dijo que habría una gran gala, una de esas noches donde se cierran acuerdos importantes y donde las apariencias cuentan más que nunca. Me miró con esa mezcla de costumbre y superioridad que había aprendido a tolerar con los años y añadió que sería bueno que yo lo acompañara. No mencionó a Laura. No hizo falta. Su nombre ya flotaba en nuestra casa desde hacía meses, invisible pero presente, como una grieta en la pared que nadie repara pero todos saben que está ahí. Yo la conocía por los silencios, por los mensajes borrados con demasiada rapidez, por las llamadas que él atendía lejos de mí, por el perfume desconocido que a veces se quedaba atrapado en sus camisas. Daniel creía que yo no veía nada. Creía que estaba distraída, resignada, quizá vencida. Acepté la invitación con una sonrisa tranquila. Él pareció aliviado, como si hubiera esquivado una conversación incómoda. No sabía que mi silencio no era debilidad, sino cálculo. Cuando se fue a ducharse, me quedé sola en el salón, observando el reflejo de mi rostro en el vidrio oscuro de la ventana. Había cambiado mucho desde la mujer que él conoció. O tal vez siempre fui la misma y él nunca se tomó el tiempo de mirarme de verdad. Elegí un vestido negro, sobrio, sin marcas visibles ni excesos. No quería destacar por el lujo, sino por la seguridad. Mientras me arreglaba, mi mente viajó años atrás, a los comienzos de mi verdadera vida, esa que Daniel jamás consideró importante. Recordé las noches sin dormir, las reuniones interminables, las decisiones difíciles que tomé en silencio. Recordé el momento exacto en que acepté convertirme en la CEO de Adria Corp, sabiendo que aquel puesto cambiaría todo. Desde entonces, mi nombre había circulado en consejos directivos, en informes financieros, en estrategias de expansión. Mi rostro, en cambio, permanecía en las sombras. Daniel jamás supo que la empresa que tanto lo preocupaba, la competencia que le hacía perder contratos y prestigio, estaba dirigida por la mujer con la que compartía la cama, al menos, cuando no estaba con Laura. Para él, yo había renunciado a mis ambiciones por amor. Esa fue la historia que se contó a sí mismo, y yo nunca la corregí. La noche de la gala, el hotel brillaba como un escenario cuidadosamente diseñado. Luces cálidas, alfombras impecables, copas que tintineaban con un sonido elegante y vacío. Al entrar, Daniel soltó mi brazo casi de inmediato, atraído por saludos, risas y promesas disfrazadas de cortesía. Me pidió que esperara un momento y desapareció entre la multitud. Yo respiré hondo, consciente de cada paso que daba, de cada mirada curiosa que se posaba en mí sin reconocerme. No tardó en regresar, y lo hizo acompañado. Laura era incluso más joven de lo que imaginaba, con una belleza evidente y una confianza que solo da el sentirse elegida. Daniel la presentó con naturalidad, sin rastro de culpa. A mí me nombró de forma vaga, como si fuera una conocida lejana, alguien sin peso real en su vida. Laura me sonrió con educación, pero en su mirada había sorpresa y una pizca de incomodidad. Quizá no esperaba verme allí. Tomamos asiento. La mesa estaba rodeada de personas influyentes, ejecutivos, inversionistas, figuras que yo conocía bien, aunque ellos no supieran quién era yo. Escuché conversaciones sobre fusiones, sobre caídas del mercado, sobre la amenaza que representaba a Adria Corp. Cada comentario me confirmaba algo que ya sabía. Estaba sentada en el centro de un tablero de juego donde nadie imaginaba mi verdadero rol. Daniel se inclinaba hacia Laura, atento, orgulloso, como si mostrarla fuera parte de su éxito. Yo observaba en silencio, sin bajar la mirada, sin permitir que la humillación me tocara. Sentía algo distinto crecer dentro de mí. No era tristeza, ni rabia. Era una calma peligrosa, la certeza de que aquella noche no terminaría como él esperaba. Mientras los platos llegaban y las copas se vaciaban, comprendí que todo lo que había soportado tenía un sentido. Cada silencio, cada renuncia aparente, cada paso dado en la sombra me había traído hasta ese momento exacto.
Nadie en esa sala sabía quién era yo realmente, pero pronto lo sabrían. Y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. La cena avanzaba con una lentitud casi teatral, como si el tiempo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Los camareros se movían con precisión impecable entre las mesas, sirviendo platos elaborados que nadie parecía disfrutar realmente. Las conversaciones eran suaves, medidas, llenas de frases incompletas y sonrisas estratégicas. Yo escuchaba más de lo que hablaba, y cada palabra que captaba se iba ordenando en mi mente como piezas de un rompecabezas demasiado familiar. Daniel estaba sentado entre Laura y yo, aunque su cuerpo y su atención pertenecían claramente a ella. Le explicaba detalles de su empresa, exagerando logros, minimizando fracasos. Yo conocía cada cifra real, cada contrato perdido, cada error estratégico que lo había llevado a estar en esa posición frágil. Lo escuchaba hablar con una mezcla de distancia y curiosidad, como si fuera un extraño cuya historia ya había leído en un informe confidencial. Laura reía con facilidad, apoyando la mano en el brazo de Daniel, inclinándose hacia él con una intimidad que ya no me sorprendía. A ratos me miraba, quizás esperando una reacción, un gesto de celos o de dolor que confirmara su victoria silenciosa. Pero yo me limitaba a sonreír con cortesía y a beber un sorbo de vino, manteniendo la espalda recta y la mirada serena. Esa calma parecía desconcertarla más que cualquier confrontación. A mi alrededor, los nombres de empresas importantes surgían una y otra vez. Hablaban de alianzas futuras, de mercados emergentes, de la necesidad de adaptarse a los cambios. Cuando alguien mencionó a Adria Corp, el tono de la mesa cambió ligeramente. Daniel se tensó, intentando disimularlo. Comentó algo sobre una competencia agresiva, sobre tácticas poco éticas. Yo escuché en silencio, consciente de que cada acusación decía más de su frustración que de la realidad. En ese instante, sentí una especie de ironía profunda. Durante años, había trabajado para construir una empresa sólida, transparente, respetada. Había tomado decisiones difíciles, había dejado personas en el camino, pero nunca había traicionado mis principios. Y allí estaba él, hablando de ética sin saber que la persona a la que estaba despreciando profesionalmente era la misma mujer a la que había traicionado emocionalmente. La música bajó de volumen de repente y el murmullo general se apagó poco a poco. El presentador subió al escenario con una sonrisa ensayada y una voz firme que captó la atención de todos. Anunció que se acercaba el momento más esperado de la noche, el reconocimiento a la empresa que había marcado un antes y un después en el sector ese año. Sentí como el aire se volvía más denso, como las expectativas se acumulaban en cada mesa. Cuando pronunció el nombre de Adria Corp, no pude evitar notar la reacción inmediata de Daniel. Su expresión se endureció, sus dedos se cerraron alrededor de la copa. Laura frunció el ceño, sin comprender del todo la importancia de ese anuncio. Yo, en cambio, respiré con calma. Sabía que ese momento llegaría. Lo había anticipado desde el instante en que acepté la invitación. El presentador habló de innovación, de liderazgo, de una visión que había desafiado a gigantes consolidados. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, y cada frase resonaba en la sala con una claridad casi incómoda. Mencionó el impacto en el mercado, el crecimiento sostenido, la capacidad de adaptación. Daniel evitaba mirarme, como si una intuición confusa comenzara a inquietarlo. Entonces, el presentador habló de la CEO. De una mujer que había trabajado en silencio durante años, que había demostrado que el poder no siempre se ejerce desde la arrogancia, sino desde la constancia y la inteligencia. Al escuchar mi nombre, el tiempo pareció detenerse. Hubo un segundo eterno de silencio, seguido por un murmullo creciente que recorrió la sala como una ola. Me levanté despacio. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, pero no vacilé. Cada paso hacia el escenario era una afirmación, una liberación. Pasé junto a mesas llenas de rostros sorprendidos, algunos de reconocimiento tardío, otros de pura incredulidad. En el escenario, la luz era intensa, pero no cegadora. Me entregaron el micrófono y el aplauso comenzó, primero tímido, luego firme. Busqué a Daniel entre el público.
Estaba inmóvil, pálido, con la expresión de alguien que acaba de comprender que toda su realidad se ha construido sobre una mentira cómoda. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, como si recién entonces encajara las piezas que siempre estuvieron frente a ella. Comencé a hablar con una voz tranquila, segura, sin temblor. Agradecí el reconocimiento y hablé del trabajo en equipo, del valor de creer en proyectos que otros consideran imposibles. Hablé de la importancia de no subestimar a nadie, de recordar que las apariencias rara vez cuentan toda la historia. No mencioné nombres, no hice acusaciones directas. No lo necesitaba. La verdad estaba allí, visible, innegable. Cada frase parecía caer en la sala con un peso específico, creando un silencio atento. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía nada que ocultar. Cuando terminé, el aplauso fue más fuerte, más sincero. Sonreí, agradecí una vez más y bajé del escenario con la certeza de que, pasara lo que pasara después, ya había recuperado algo esencial, mi lugar. El aplauso todavía resonaba en la sala cuando bajé del escenario. No era un ruido ensordecedor, sino firme, prolongado, cargado de respeto. Sentí como esa energía me atravesaba el cuerpo, no como una victoria ruidosa, sino como una confirmación silenciosa de todo lo que había construido. Al volver a mi mesa, el ambiente había cambiado por completo. Las miradas ya no eran curiosas ni indiferentes, ahora estaban llenas de reconocimiento, de cálculos rápidos, de interés genuino. Daniel se levantó casi de inmediato, como si el impulso fuera más fuerte que él. Su rostro estaba descompuesto, la seguridad que solía exhibir había desaparecido por completo. Intentó decir mi nombre, pero su voz salió débil, quebrada. Me pidió que habláramos, que había un malentendido, que no sabía. Esas palabras, tan gastadas, flotaron entre nosotros sin encontrar dónde apoyarse. Lo miré con calma, sin ira, sin reproche. En ese instante comprendí que ya no necesitaba escuchar ninguna explicación. Laura se había quedado sentada, rígida, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Evitaba mi mirada, pero no podía escapar de la verdad que acababa de revelarse ante todos. Ya no era la mujer segura que había entrado de la mano de Daniel. Era alguien enfrentándose a una realidad incómoda, no era la elegida, sino un error más en una cadena de decisiones egoístas. Me acerqué a la mesa, tomé mi bolso y me giré hacia ella por un segundo. No dije nada. No hacía falta. El silencio fue suficiente. A mi alrededor, comenzaron a acercarse personas que antes apenas me habían dirigido la palabra. Ejecutivos, inversionistas, viejos conocidos del sector que ahora unían mi rostro con el nombre que tanto habían mencionado en reuniones privadas. Me felicitaban, me hablaban de futuros proyectos, de encuentros pendientes. Yo respondía con cortesía, pero mi atención ya estaba en otro lugar. Esa noche no necesitaba demostrar nada más. Daniel insistió una vez más, tocándome el brazo con una familiaridad que ya no le pertenecía. Me detuve y lo miré directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Vi en ellos confusión, miedo y una súplica tardía. Le dije, con voz baja y clara, que todo había quedado dicho. Que aquella noche no había perdido nada, porque hacía tiempo que ya no tenía un matrimonio real. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de la evidencia fuera demasiado grande para sostenerlo. Me alejé de la mesa y caminé hacia la salida del salón. Cada paso era más ligero que el anterior. Sentía una libertad nueva, inesperada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera soltar el aire. Al cruzar el vestíbulo del hotel, las luces me parecieron menos intensas, más honestas. Afuera, la noche era fresca y tranquila, indiferente al drama que acababa de desarrollarse dentro. Mientras esperaba a que llegara el coche, pensé en todo lo que había tolerado por miedo al cambio, por costumbre, por una idea equivocada de lealtad. Comprendí que el verdadero poder no estaba en la revelación pública ni en el reconocimiento profesional, sino en la capacidad de elegir. Elegir marcharme. Elegir no justificar lo injustificable. Elegir ponerme a mí misma en el centro de mi vida. Los días que siguieron fueron intensos.
La noticia se difundió rápidamente en los círculos empresariales y sociales. Mi nombre apareció en entrevistas, en artículos, en análisis que hablaban de liderazgo y estrategia. Daniel intentó contactarme varias veces, primero con disculpas, luego con reproches, finalmente con silencio. Iniciamos el proceso de divorcio sin grandes escenas. Todo lo que debía decirse ya se había dicho aquella noche. Laura desapareció de su vida con la misma rapidez con la que había entrado. Su historia no me pertenecía, y nunca intenté entenderla más allá de lo necesario. Cada persona carga con sus propias decisiones, y esa era una lección que yo también había aprendido. Con el tiempo, volví a asistir a eventos, a galas, a reuniones similares. Pero ya no como una figura invisible. Esta vez entraba sola, con la frente en alto, siendo quien siempre fui. Atria Corp siguió creciendo, no como una revancha, sino como el resultado natural de un trabajo honesto y constante. A veces, al recordar aquella noche, no pienso en la traición ni en la humillación.